Don Miguel era un anciano que vivía en el último piso de un edificio viejo en el corazón de una gran ciudad. Su apariencia era lo que muchos podían llamar entrañable, cabello blanco como la nieve, ojos con un tinte de tristeza eterna y una sonrisa que, aunque cansada, reflejaba amabilidad. Las visitas que llegaban a su departamento eran pocas y esporádicas, pero quienes lo conocían lo describían como un hombre de pocas palabras y amante del silencio. El verdadero contenido de sus días, sin embargo, residía en la actividad que ocupaba sus noches. A medida que el sol se ocultaba tras la línea del horizonte, y la ciudad comenzaba a sumirse en calma, don Miguel se transformaba. Su pequeña habitación, repleta de papeles arrugados y bocetos olvidados, se convertía en su santuario. Ahí, alejado del ruido del mundo, se dedicaba al arte que lo había acompañado toda su vida, el dibujo. Cada noche, sentado frente a su vieja mesa de madera desgastada, bajo la luz tenue de una lámpara amarillenta, don Miguel dejaba que su lápiz trazara imágenes que parecían cobrar vida. Sus manos, que en apariencia eran temblorosas, se movían con precisión inusitada sobre el papel. Sin embargo, lo que sus obras representaban escapaba de la habilidad común de un artista. Sus dibujos eran retratos perfectos de rostros que, de alguna manera oscura y misteriosa, pertenecían al pasado. La verdad detrás de los dibujos de don Miguel residía en un secreto que había enterrado profundamente en su corazón. Cada rostro, cada mirada era un pedazo de historia que él había presenciado personalmente. Porque, en realidad, don Miguel era mucho más que un simple artista. En su juventud, había trabajado en circunstancias en las que se encontraba cara a cara con las últimas expresiones de individuos que él mismo había arrebatado de este mundo. Ahora, en la última etapa de su vida, su alma torturada le obligaba a recordar. Todo comenzó con un arresto común. Año 2012. Kentucky, Estados Unidos. Un anciano de 72 años fue detenido sin resistencia. Cansado, sucio, solitario. A simple vista, otro hombre perdido entre las calles, uno más de esos rostros que nadie recuerda. Los agentes lo revisaron, sin sospechar nada fuera de lo normal. Entre sus pertenencias, una vieja libreta, un lápiz gastado, y la mirada cansada de quien parece haber vivido demasiado. Pero cuando lo registraron en el sistema, la rutina se quebró. El ADN habló. 3 coincidencias. 3 mujeres. 3 muertes olvidadas desde los años 80. Y de pronto, aquel anciano sin importancia dejó de ser invisible. La policía se miró en silencio. Nadie dijo una palabra, porque todos comprendieron lo mismo. El monstruo no siempre tiene colmillos. A veces, solo tiene una sonrisa cansada. Y las manos manchadas de recuerdos que nunca debieron volver. La historia de Samuel Little es una de las más escalofriantes en la crónica criminal de Estados Unidos. Nacido en 1940 en Georgia, su vida estuvo marcada desde el principio por una infancia disfrazada de abandono y soledad. Criado por su abuela, su madre ausente y un entorno pobre, el pequeño Samuel comenzó a desarrollar ciertas fijaciones que más tarde definirían su oscuro destino. Desde joven, algo dentro de Samuel empezó a despertar. Una extraña atracción hacia los cuellos de las mujeres se arraigaba en su mente, convirtiéndose en un impulso que no comprendía. Este deseo, que mezclaba curiosidad con una perturbadora obsesión, fue el preludio de sus futuros crímenes. Cuando tenía 13 años, su vida dio un giro al ser enviado a un reformatorio por robar una bicicleta. Fue allí donde la violencia se transformó en un lenguaje que conoció y entendió. El silencio de la noche se llenaba con el eco de sus propios pensamientos oscuros. Samuel empezó a creer que la fuerza era su única manera de comunicación, el único modo en el que le era posible entender el mundo que le rodeaba. Al salir del reformatorio, Samuel no buscaba amor ni conexión, buscaba control y poder. El boxeo se convirtió en su refugio, su máscara ante el mundo.
En el Rin, mostraba todas las herramientas que había aprendido en el frío y duro reformatorio: fuerza, dominación y destrucción. A pesar de su capacidad como boxeador, su verdadera naturaleza no era la de un deportista, sino la de un depredador que acechaba en la sombra, esperando a su presa. La historia de Samuel Little no se detiene en el Rin. Lo que realmente se cocinaba dentro de él era una cacería interminable. Sus víctimas eran elegidas minuciosamente, cada una un tributo a su insaciable sed por control. A través de los años, su sonrisa tranquila escondía un monstruo creado por la negligencia, el dolor y el abandono. Florida, 1971. Las luces de neón parpadeaban sobre el asfalto húmedo, reflejando una ciudad que nunca dormía, pero que tampoco quería mirar demasiado. Ella había salido de un bar, tambaleante entre risas, buscando un taxi que no llegó. Entonces, un coche se detuvo. Detrás del volante, un hombre de mirada tranquila, sonrisa cortés y voz amable. Samuel. Le ofreció llevarla a casa. Parecía inofensivo. Casi encantador. Ella dudó, solo un instante. Luego abrió la puerta. El motor rugió y el paisaje urbano fue quedando atrás. Calles vacías. Oscuridad. Un camino que no llevaba a ninguna parte. Ella habló, rió, creyó que todo era un juego. Pero Samuel ya había dejado de escuchar. Sus pensamientos eran otros, más fríos, más antiguos. Las risas se apagaron cuando sus manos la rodearon. Y en el silencio que siguió, algo dentro de él se encendió para siempre. Desde esa noche, Samuel no volvió a detenerse. Aquel rostro, fue solo el primero. Nota musical, piano grave, eco distante de una sirena policial. Atravesó Estados Unidos como una sombra sobre el asfalto. De Miami a California, de Ohio a Texas, nadie sabía su nombre, pero su huella quedaba en cada carretera, en cada motel olvidado al borde del desierto. Dormía poco. Comía lo justo. Y cuando hablaba, su voz era casi amable, casi humana. Pero detrás de esa sonrisa viajaba algo más antiguo que el remordimiento, una necesidad que no conocía límites. Sus víctimas eran invisibles para el mundo. Mujeres rotas por la vida, con historias que a nadie le importaban. Para la justicia, solo eran cuerpos sin rostro. Para él, eran sus bebés. Las llamaba así antes de apagarles la voz. Cada encuentro era un ritual, la confianza, el miedo, y el silencio final. Su fuerza era brutal. Su memoria, exacta. Podía describir cada rostro, cada nombre, cada rincón donde dejó su marca. Y aún así, jamás miró atrás. Porque para Samuel, el viaje no tenía destino, solo hambre. Pasaron décadas antes de que la justicia lograra alcanzarlo. Cuando por fin lo atraparon, Samuel seguía siendo una sombra, tranquilo, educado, y completamente vacío por dentro. Negó todo. Negó los nombres, los cuerpos, las noches en que el horror se escondía en su sonrisa. Para cualquiera, era otro sospechoso más. Pero entonces apareció James Solan, un detective de Texas con un oído diferente, uno capaz de escuchar lo que otros no querían oír. Olan no buscaba gritos ni lágrimas. Buscaba pausas. El silencio entre las palabras, el leve temblor en una respiración. Había pasado años hablando con asesinos, y había aprendido a reconocer cuando el diablo quería hablar. En su primer encuentro, Olan se inclinó sobre la mesa, sin amenazas, sin gritar, sin mostrar miedo. Solo lo miró a los ojos y dijo con una calma desconcertante: Sé que no eres un abusador. Eres un asesino. Durante unos segundos, el aire se volvió más pesado. Y entonces Samuel sonrió. Una sonrisa lenta, vacía, casi de alivio.
En ese instante, el monstruo entendió que por fin alguien lo veía como realmente era. Y con esa sonrisa, comenzó su confesión.